Este es Artefacto Lab, una plataforma de aprendizaje del Departamento de Diseño del ITM. Artefacto Lab, un espacio para aprender. Artefacto Lab, un espacio de aprendizaje con aulas abiertas, podcasts, revistas, sistemas de información e investigación. Participa ya. Muy buenas tardes, Diseño ITM. Nos encontramos nuevamente en Artefacto Lab, un espacio de aprendizaje desde el Departamento de Diseño para toda la comunidad universitaria. En este momento nos encontramos transmitiendo por el Facebook de Diseño ITM, simultáneamente por el Facebook de RAD Colombia, que cordialmente nos patrocina esta plataforma, y por el Facebook de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM. Agradecemos a todas las personas que se conectan a este live session, donde vamos a conversar, como en todas nuestras masterclass, de temas muy interesantes para la comunidad de diseño y para toda la comunidad universitaria, o sea que súper conectados. Si por alguna razón no pueden verse todo este live, recuerden que va a quedar grabado y disponible para ustedes, para que lo descarguen, para que lo compartan, y como todas nuestras masterclass, al finalizar, pues tendremos una memoria para que ustedes compartan, para que aprendan sobre el tema y estén súper conectados con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial desde el Departamento de Diseño del ITM, un profe muy querido por la cantidad de estudiantes nuestros, muy querido por sus compañeros, un excelente colega y doctor que nos va a acompañar a compartirnos un poco de su experiencia acerca de la producción más limpia. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro colega por aquí, a Carlos Gutiérrez, a que nos acompañe un rato en esta masterclass en la tarde de hoy. Calichín, ¿cómo estás? ¿Cómo va la tarde, hermano? ¿Cómo has estado? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias pues por la invitación al programa. Espero pues que podamos conversar así de un tema bien interesante para el diseño. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en Artefacto Lab. Esperamos que las personas que se conecten, si tienen alguna pregunta, están interesados en conocer un poquito del tema que vamos a hablar el día de hoy, recuerden que en comentarios nos pueden dejar sus preguntas. Vamos a tener una franja al final de esta masterclass para que le pregunten al profe un poquito sobre el tema. Si tienen algunas inquietudes, pues esperamos que se estén interesando bastante en la producción más limpia. Bueno, Carlos, vamos a comenzar con esta entrevista bien bacano esta tarde del día de hoy. Vamos a conversar un ratico con vos sobre el tema de producción más limpia, teniendo en cuenta los años pues que llevamos conociéndonos nosotros. Yo quería empezar preguntándote, ¿cómo empezaste vos en el tema de producción más limpia? ¿Cuándo te motivaste a aprender un poco sobre ese tema? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuándo empezaste ahí con el tema de producción más limpia? Estamos por ahí conectados, creo que tenemos un poquito de problemas de conexión. Vamos a mirar a ver si los podemos solucionar. Mientras tanto, vamos a ir conversando un poquito sobre la masterclass. Recuerden que las masterclass son un espacio académico, son un espacio donde tenemos una gran cantidad de información interesante para ustedes, donde la comunidad pues realmente puede compartir sus conocimientos y sus aprendizajes alrededor de un tema. El profe Carlos está desde una vereda, estamos esperando que se solucione un problema de energía eléctrica que tiene. Ya vamos a conectarnos con él. Permítanme un segundo mientras lo solucionamos. Ya voy a consultarle si puede volverse a conectar con nosotros. Saben que esto es parte de las experiencias de la conectividad. Entonces vamos a esperar un segundito que Carlos se nos conecte nuevamente. Ya regresamos, vamos a darle unos momentos para que empecemos. Permítanme un segundo.
Bueno, por aquí volvemos a encontrarnos con Carlos. Tuvimos un pequeño inconveniente de energía eléctrica, pero ya estamos por aquí nuevamente. Carlos, estábamos hablando un poquito de tu experiencia en la producción más limpia. ¿Cómo empezaste en la producción más limpia? ¿Cómo te engomaste ese tema? Eso es un tema pues que es un cariño verdadero. ¿Cómo empezaste vos en la producción más limpia? Bueno, pues todo empieza con la posibilidad de ir a estudiar el doctorado en ingeniería industrial en Brasil, en la Federal de Bahía, en Salvador de Bahía. Pues yo llego allá y me encontré con la posibilidad de juntar varios temas, varias de mis pasiones. Pues por un lado las maderas, entonces me encontré allá con un profesor que era profesor de estructuras de maderas y todo lo que tenía que ver con mobiliario también, arquitecto, pues que fue pues mi director de la tesis durante los 4 años que estuve allá. Entonces, ahí empiezo a encontrarme no solo con la madera, sino con el ecodiseño, con producción más limpia, pues que yo no conocía ese tema, pues yo era muy encarretado del tema de producción también, pero ¿qué era producción más limpia? Allá era pues prevención de la polución, que es como prevención de la contaminación, todos estos conceptos, economía circular, empecé a conocer todo eso allá y pues y como todos se iban juntando en una misma cosa, entonces yo terminé armando pues mi tesis con, digamos, con una unión de metodologías, con este material pues tan bello que es la madera. Entonces digamos que se juntó todo eso, aprendí pues un montón de cosas como complemento pues a lo que es pues mi profesión como diseñador pues y como profesor. Entonces, pues viene todo esto y todo esto pues es, pues más que para mí es para transmitirlo pues a los estudiantes. Entonces encuentro que aquí hay pues como muy poco de ese tema, en diseño pues muy poco, si no es que es nada, apenas se está empezando a hablar. En Colombia también encuentro pues que desde, vamos a decir, desde 1990 se está hablando del tema, pero eso como que quedó ahí en stand-by, no encuentra uno mucha información, no sabe uno qué metodologías están trabajando. Entonces creo que hay un campo pues grandísimo de aplicación, pues sobre todo para nosotros como diseñadores. Pues como mi doctorado es en ingeniería industrial, pues otro de mis encarretes, entonces es un complemento pues impresionante, el diseño de productos, toda la parte que tiene que ver con el tema ambiental, ecodiseño y la producción. Es decir, pues yo sigo pensando que los diseñadores industriales lo que hacemos es desarrollar productos para la industria, como su nombre lo indica. Pues que ha tenido unas variaciones por ahí que no entremos en esos campos, pero pues básicamente es desarrollar productos. Entonces, este tema de la producción más limpia nos permite a nosotros desarrollar productos, tener pues como una herramienta para desarrollar productos mucho más amigables con el medio ambiente. Y en esto se intersecta con el ecodiseño, pues que básicamente eso es lo que pretende. Desarrollo de productos amigables con el medio ambiente o teniendo en cuenta pues los impactos que pueden generar en el medio ambiente. Entonces, de ahí es de donde sale pues como toda esa unión de todos esos temas. Alicia, ¿y cómo fue esa experiencia de irte para Brasil? ¿No fue muy difícil adaptarte al idioma, al cambio de país? ¿Cómo te fue en ese cambio de realidad de un país a otro? Bueno, eso, digamos que eso tiene de todo. Pues todos los amigos y compañeros dicen, no, Brasil, es decir, uno tiene un imaginario Sí. y otra cosa es la realidad. Entonces, no, en Brasil, entonces, claro, uno tiene como el imaginario que le venden de lo que es Brasil, y la rumba, la samba, la caipiriña y solo rumba, pero eso es como un plan de vacaciones, pues chévere para vacaciones eso,
Ajá. Otra cosa es irse uno a estudiar, pues, y el estudio termina siendo, pues, el trabajo, porque es, digamos, horario de oficina. Vos tenés clases, pues yo tenía ya, pues, mi oficina en el espacio de la oficina, pues, de mi director. Pues todos los días está uno allá en horario de oficina, pues a veces yo llegaba a las 6 de la mañana si me levantaba muy temprano, otras veces a las 7, 8, pero 6, 7, 8 de la noche va uno saliendo. Es decir, es ir a trabajar allá, pues básicamente. Eh, pues la cultura brasilera es una cultura, digamos que muy cariñosa, pues lo acoge a uno con cariño. Entonces eso es muy rico, pues eso es una delicia. El idioma, pues yo empecé a estudiar un poquito de portugués antes de irme, pero una cosa es lo que uno estudia aquí y eso que el profesor que teníamos ahí en el ITM era de allá de Brasil, o sea, era nativo, entonces digamos que está muy bien así. Pero digamos que yo te pongo un ejemplo, es como si un extranjero estudia español y de pronto se viene a Colombia a practicarlo en Cartagena. Pues Difícil. nada de lo que él aprendió de español se lo van a hablar allá en Cartagena. Entonces yo llegué a una ciudad, pues vamos a hacer el paralelo, tipo Cartagena, pues vamos a decir, el portugués de ellos es recortando palabras, con mucha jerga y cosas que uno, ¿esto qué estarán diciendo? Estoy hablando de la calle en general, pues el tema de la academia pues es diferente, pues profesores y estudiantes, pues vamos a decir que de alguna manera hablan mejor el portugués, o sea, no es un portugués de calle. Entonces, digamos que en la universidad está bien, nosotros llegamos y yo llegué y al otro día ya estaba en clases en portugués y uno ahí pues, pucha, ¿cómo es esto? Tuve que hacer cursos también allá de portugués pues para complementar la cosa. Pero en la medida en que vos estás inmerso en una cultura y toda la gente está hablando en ese idioma, pues uno, digamos que lo va aprendiendo. ¿Qué me quedó de eso? Pues vamos a decir, a mí me gusta ver las series en portugués para que no se me olvide y mantiene uno pues el oído atento a ese idioma. Yo creo que es lo mismo como cuando uno aprende inglés, pues que a los que saben inglés les gusta ver las series en inglés, no traducidas o entonces, digamos, para mi caso, pues como lo mismo, como tratar de seguir en contacto con eso, pues la cultura allá pues muy sabrosa, muy rica, es un país, vamos a decir que como Colombia tiene sus regiones y cada región es diferente, entonces uno ya empieza inclusive a distinguir los acentos, estos son del sur, estos son de por allá más del norte, estos son del centro, estos son paulistas, empiezan a hablar diferente y uno ya va empezando a entender, como aquí, pues este habla paisa, este habla como rolo, este habla costeño, este es de Boyacá, estos son santanderianos, uno los reconoce por el acento, allá empieza a pasar, pues allá pasa exactamente lo mismo y uno empieza pues como a conocer esos acentos. Claro. Pues tuve la oportunidad de ir pues a varias ciudades, a congresos, entonces pues muy enriquecedor. También fui a hacer unas pasantías en otras ciudades, pues más para el sur, más para el sur y para el interior de Sao Paulo. Bueno, no, la experiencia pues es increíble. Eso pues todo el que pueda tener esa posibilidad, recomendada 100%. Por esta época pues hay unas dificultades conocidas por todos pues por la pandemia, pero cuando esto se libere, si se da la oportunidad, yo pues la recomiendo para todos. Todo el que me dice a mi maestría, doctorado en Brasil, pues sin pensarlo. Claro que sí. Bueno, Alicia, y cuando empezamos a hablar de producción más limpia, todavía, o sea, te quería invitar porque tuvimos un conversatorio muy interesante la semana anterior sobre un libro que lanzamos de sostenibilidad con unos profes de varias universidades y conversábamos todavía como del mito de la producción más limpia, o sea, el diseño por aquí, la producción más limpia por aquí, como si fueran dos cosas desagregadas. Todavía existe esa conversación y hablabas al principio como de conectar
la parte productiva y la parte de producción más limpia. ¿Por qué invita a la gente a formarse más en producción más limpia y a conectarlo más a su vida como diseñador? Bueno, yo creo que digamos que la producción más limpia es una oportunidad para uno como diseñador de demostrar sus capacidades. Cuando uno se prepara para ser diseñador, uno tiene en cuenta un montón de aspectos. Entonces a uno le enseñan, pues que el usuario, que los materiales, que la producción, que ta. Pues en mi época no se hablaba nada de, digamos, de la parte ecológica. Tenga en cuenta qué materiales usa, pues qué tanto desperdicio genera, cómo hace usted para aprovecharlo al máximo. Pues digamos, en mi época me acuerdo se hablaba de optimización, cuando hablaba uno como decir de láminas de madera, pues trate que no haya mucho desperdicio y es mucho mejor y todo. Pues digamos, en cierta manera uno tiene, o pues yo y los que nos formamos en esa época, con el tema de la modulación. Yo siempre estoy modulando, entonces una lámina de madera pues tiene unas medidas específicas y yo con eso pues yo cojo y lo divido en submúltiplos. Entonces yo siempre estoy diseñando con base en submúltiplos para evitar que haya desperdicio. O un tubo, ya sabía uno la longitud, eso es de 6 metros, pues yo no hago pedazos de 55 centímetros. No, digamos 50 es un submúltiplo de 6 metros. Entonces, ¿cómo optimizo yo eso? Pues algunos diseñadores tienen eso en la formación, pero eso nunca se dijo que fuera producción más limpia o cosas de ese estilo. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas podríamos decir que no es algo nuevo. Ajá. Es cómo vos como diseñador intervenís en un producto, pues y de hecho yo creo que toda la culpa de la contaminación y todo eso se lo están echando a los diseñadores. ¿A quién hizo eso? Pues un diseñador. Claro, pues hay un grupo de trabajo detrás de eso, ingenieros y todo esto, pero básicamente quién lo diseñó y por qué lo diseñó con ese material y por qué con ese montón de piezas. Es decir, aquí le sobran tornillos. Entonces, pues algunos deben conocer el tema de diseño para el medio ambiente o diseño for X, diseño para X cosa. Entonces yo diseño para el ensamble, o diseño para el desensamble, o diseño para la producción, o diseño para el reciclaje. Ese es diseño para X, teniendo en cuenta como el tema ambiental. Entonces, de alguna manera la producción más limpia es simplemente un nombre más de cómo hago yo eso que realmente yo sé hacer. Entonces, en mi proceso con producción más limpia, yo junté todo eso con ecodiseño y ahorita pues les voy a contar un poquito cómo es que es el desarrollo. Pues no es una cosa así del otro mundo, pero cuando vos vas a ver la reducción en impactos al medio ambiente y en consumo de materiales y en reducción en la generación de residuos, vos decís, pucha, qué maravilla. Y sin grandes costos. Entonces, para mí yo pensaría que un diseñador industrial, inclusive hasta un ingeniero industrial, serían los personajes óptimos para un programa de producción más limpia en una empresa. O sea, para liderarlo, sí, pues es decir, ellos solos no lo pueden hacer. Tiene que ser, pues, obviamente con un equipo de trabajo y con un compromiso, pues, con un compromiso por parte, pues, de la gerencia y de todos los involucrados. Ahora vamos a ver, pues, cómo es ese proceso. Pero digamos que es una forma de contribuir desde lo que nosotros sabemos como diseñadores. Bueno, les contamos a todos los que están en este momento viéndonos que pueden hacer las preguntas por la cajilla de comentarios en este momento en el Facebook. No la escriben, por aquí le podemos hacer la pregunta al profe a medida que vamos trabajando el tema de producción más limpia. Vamos al tema entonces, Caliche, te voy a poner por aquí tu presentación para que arranquemos entonces a conversar. Bueno. Se puso listo. Bueno, arranquemos por aquí. Bueno, muy bien.
esta primera parte es como una contextualización, es decir, de qué punto venimos y cómo estamos actualmente. Entonces, aquí estamos hablando de la evolución de las cuestiones ambientales. Entonces, inicialmente, estamos hablando aquí de producción, una empresa. Entonces, una empresa genera residuos, básicamente nos vamos a centrar en ellos y vamos a ver, pues, qué más elementos debe tener, pero pensemos en los residuos. Una empresa producía un determinado producto, eso generaba unos residuos y simplemente los botaban. Eso es lo que es disposición. ¿Dónde los boto? Tire eso al río Medellín. Entonces todo eso al río Medellín, bótelo pues al basurero. Es decir, eso va para la basura. Eso es lo que se llama disposición. Luego empiezan, pues como todas estas cuestiones ambientales, sí, hay que tener en cuenta el medio ambiente, no sé qué. Entonces aparece algo que se llama el tratamiento. Volvemos a los residuos. Entonces, tratamiento de los residuos, es decir, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, la planta de purificación de aguas, vamos a decir la de San Fernando, pues que toda esa agua que le tiran al río Medellín, más bien hagámosle un tratamiento. Entonces, pues igual siguen llegando los residuos, pero no los tiremos directo al río. Vamos a hacerle un tratamiento. Tenemos unas, pues no sé, algunas piezas que quedan, pues no las tiremos a la basura, sino que hagamos algo con ellas. Más o menos eso es lo que es el tratamiento. Pero el punto más adelante y en el que debemos ir llegando, y algunas empresas ya están en eso, es el punto de la prevención. Entonces, ¿qué es la prevención? La prevención es evitar generar esos residuos. Y ahí aparecen un montón, pues, de propuestas metodológicas. Aparece, pues, la economía circular. Digamos que los residuos de una empresa que genera una empresa, pues van a ser la materia prima de otras. Es decir, hay un montón de conceptos en los cuales la idea es la prevención. Es decir, no generarlos o hacer algo con eso. Aquí tenemos dos tipos de abordajes. El abordaje convencional, me refiero al anterior, y el abordaje nuevo, que es el de producción más limpia. Entonces, en el convencional, ¿qué pasa? Se generó el residuo. ¿Qué hago con él? ¿Dónde lo pongo? Esas eran las preguntas del abordaje convencional, que todavía, pues, en nuestros días existe. Ahora, un abordaje de producción más limpia me lleva a pensar de otra manera. Se genera el residuo y entonces la pregunta es, ¿de dónde viene este residuo? ¿Cómo se generó ese residuo? ¿En qué parte del proceso es generado? Entonces, con ese enfoque, con esas preguntas, pues yo puedo llegar a solucionar, digamos, el problema que se me está presentando. La siguiente, Javi, por favor. Entonces, pues aquí yo no soy pues muy amigo de las definiciones, aquí queda la definición para tenerla en cuenta, pero vamos a mirar en detalle cada uno de los aspectos de los que nos habla esta definición. Esta definición es, pues digamos, a partir de una definición general de las Naciones Unidas, pues se crean como diferentes definiciones, se le aumenta o se le disminuye, pero en general, pues esta nos abarca todos los elementos que tiene la producción más limpia. Pues digamos, aquí en esta lo único que faltó y que hay que aclararlo es que la producción más limpia es una estrategia continua. No es como decir, yo voy a una empresa, hago producción más limpia, chao, me voy para otra, hago producción más limpia, chao. No, yo estoy en una empresa y la producción más limpia no para, siempre es mejorando y mejorando. Entonces es un proceso continuo. Eso yo creo que es lo más importante. Entonces aquí nos dice, la producción más limpia es la aplicación de una estrategia técnica. Entonces, atención a estos conceptos, técnica, económica y ambiental. Entonces, coge esos tres aspectos, integrada con procesos y productos. Entonces, no es solamente para productos, yo le puedo hacer producción más limpia a procesos. ¿Qué pasa con nosotros? Pues nosotros somos diseñadores de productos, entonces, de alguna manera nos centramos más en los productos, pero muchas veces los productos son generados a través de procesos, entonces yo intervengo en los procesos también. Por eso ahora le decía yo a Javi, un ingeniero industrial ayuda ahí como complemento, pero
digamos, la formación de algunos diseñadores tiene mucho que ver con la producción, porque es diseño para la industria. Entonces, aquí aparecen procesos y productos. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, la finalidad es incrementar la eficiencia en el uso de materias primas, agua y energía. Entonces, esos tres aspectos son los más importantes que hay que tener. Materias primas, agua y energía, los tres. En casi todos los procesos industriales aparecen los tres. Entonces, hay unas máquinas que consumen energía. Hay unas aguas, vamos a decir, pues que limpian o que se utilizan en el proceso, y hay unas materias primas. Entonces, básicamente, esas tres necesitamos encontrar la forma de incrementar la eficiencia en el uso de ellas. ¿Cómo se incrementa la eficiencia? Pues utilizándola al máximo. Utilizarla al máximo quiere decir generar la menor cantidad de residuos. Si yo no tengo residuos, pues estoy utilizando toda la materia prima. Tengo una tabla y yo la corto y no hay nada de desperdicio, pues la usé toda. Eso es eficiencia en el uso. Dice aquí, mediante la no generación, la minimización o el reciclaje de los residuos y emisiones. Entonces, me presenta aquí tres posibilidades. Entonces, disminuir, no generar o reciclar los residuos. Aparecen esas tres opciones. Pues muchas veces es muy difícil lograr que no se generen desperdicios. Entonces, bueno, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo los reutilizo? Entonces es lo que llaman el reciclaje de residuos. Pues aquí habla de residuos y emisiones generadas. Pues muchas veces en los procesos las emisiones son todas esas cositas que salen al aire que uno ni ve, pero que lo siente. Quedan ahí flotando partículas en el ambiente, entonces también hacen parte de la ecuación. Esto va a generar entonces beneficios ambientales, de salud ocupacional y económicos para la empresa. Ahí están todos los conceptos de la producción más limpia ahí metidos en esa definición, que ustedes la pueden leer de corrido, pero hay que centrarse en esos aspectos y con eso ya tendríamos claro. Aquí aparece un cuadrito. Ese cuadro viene, digamos que ese cuadro lo han trabajado muchos autores, pero hay un autor que se llama La Grega, de por allá de antes del año 2000, 1970 y pico, creo, empezaba a hablar de esto y a armar este cuadro. Entonces, en ese cuadro, digamos que de ahí es la base de la producción más limpia. Y en este cuadro, los elementos que están a la izquierda son los que, digamos, los que generan mejores beneficios. Vemos que hacia la derecha está el reciclaje, pero me habla de un reciclaje externo. ¿Cómo es un reciclaje externo? Pues aquí me sobraron unos residuos y, digamos, alguien los usa para hacer otros productos. Entonces, él recicla o reutiliza. Eso es externo, pero necesitas de ese otro. Pero si nos vamos hacia el lado izquierdo, vamos a llegar a un punto de reciclaje interno, que es que yo mismo utilizo los residuos que genero, o los reciclo o los reuso. También aparece reducción en el origen. Reducción en el origen es que allá donde yo estoy generando esos residuos, yo los reduzco ahí mismo, entonces no los genero. Ahí está la reducción en el origen. Aparecen dos estrategias. Modificación del producto, ahí aparecemos los diseñadores, vamos a modificar el producto. Modificación del proceso, también podemos estar los diseñadores, pero ingenieros industriales ayudan mucho en esta parte del proceso. Pero miren lo que dice la modificación del proceso, pues buenas prácticas industriales, digamos. Cambio de materiales, esto es un tema importante porque si estamos hablando de disminución de la contaminación, entonces nosotros en producción más limpia tenemos que estar revisando qué materiales estamos utilizando y si son materiales que generan
contaminación, yo los podría cambiar por otros sin generar un impacto en el producto. Digamos que esa es la pregunta que uno se puede hacer. Y la utilización de nuevas tecnologías es otra. ¿Qué es lo que pasa con las nuevas tecnologías? Casi que esta apunta directamente al tema energético. Entonces, pues en muchas de nuestras empresas y en las empresas con las que trabajé yo en Brasil, pues tenemos máquinas pues viejísimas de los años 50, 60, con unos motores pues súper viejos, con una eficiencia entre el 60 y el 70%, o sea que tenemos una pérdida de casi hasta el 40% del consumo energético. Entonces, del consumo de energía se me pierde el 40%. Entonces, nuevas tecnologías me pueden permitir a mí tener una mayor eficiencia energética, pero este tema de las nuevas tecnologías puede traer, de hecho, trae un costo adicional, pues que digamos que ese tema hay que mirarlo con un poquito más de lupa, pues porque no todas las empresas están dispuestas a hacer un cambio tecnológico, pues con una recuperación de la inversión, vamos a decir, de 20 años, pues muchos no soportarían eso o no tienen pues el capital necesario. ¿Listo? Entonces, básicamente esta es la estructura pues en sí de producción más limpia. Cuando hablábamos al principio de disposición, inclusive el tema de tratamiento también puede incluir aquí, se habla de técnicas de fin de tubo. Esa es pues como la denominación. Fin de tubo, ¿qué es? Que al final de todo el proceso productivo, ¿qué hago con lo que quedó ahí al final? Entonces son arrumes y arrumes de basura. Entonces al final del proceso, al final del tubo está ese residuo. Es decir, durante el proceso, durante el tubo, pues para seguir con la misma terminología, no se hizo nada, simplemente se generaron residuos que salieron allá. Entonces, apenas salen, ¿yo qué hago con eso? Eso son técnicas de fin de tubo. Entonces vamos a ver un paralelo entre las técnicas de fin de tubo y las técnicas de producción más limpia. Entonces, en las de fin de tubo es reactivo. Entonces se intenta reacción, es decir, ¿qué hacemos con eso que llegó? En la producción más limpia, la intención es actuar. No produzcamos esto, entonces vamos a actuar antes de que se produzca. En la de fin de tubo, los residuos efluentes, que son pues como líquidos, aguas, fluidos, efluentes y emisiones, se controlan mediante equipos de tratamiento. Entonces, lo que les decía de la planta de San Fernando, viene el agua súper puerca, vamos a tratarla aquí. Eso es técnica de fin de tubo, porque ya el agua llegó podrida ahí. En producción más limpia, se aplica es la prevención de la generación de esos residuos, efluentes y emisiones en el origen. También se trata de evitar materias primas potencialmente tóxicas, que era lo que les decía. En las técnicas de fin de tubo no importa pues qué material, la póngale eso y listo. Vamos a decir que hay una forma de seleccionar los materiales diferente a la ambiental. Es decir, puede ser la más barata, listo, ese puede ser una forma de seleccionar un material. Yo cómo consigo que sea el más barato, no importa pues qué tan tóxico sea o qué tanto impacte al medio ambiente. Entonces, en la de fin de tubo, pues no tengo en cuenta el tema de los materiales. En la producción más limpia, pues trato de evitar materiales que sean potencialmente tóxicos. En la de fin de tubo, la protección del medio ambiente se le descargan expertos. Entonces, llame al ingeniero ambiental aquí a que nos resuelva pues toda esa podredumbre que está saliendo. En cambio, en la producción más limpia, la protección del medio ambiente es un compromiso de todos en la empresa. Es una tarea de todos, es decir, digamos que es una forma de pensar empresarial. Entonces todos están pensando cómo proteger el medio ambiente en ese proceso. La protección del medio ambiente en el fin de tubo actúa tras el desarrollo de procesos y productos, lo que les decía.
termina el proceso, el producto sale y ¡pam! Ahí es donde vamos a hacer la protección del medio ambiente. Entonces vamos a hacerle tratamiento, pues las cosas que ya habíamos dicho. En cambio, en la producción más limpia, la protección del medio ambiente actúa, ojo aquí, como parte integral del diseño del producto y de la ingeniería de procesos. Entonces, yo concibo el producto como diseñador, lo concibo para evitar que dañe el medio ambiente. Esto es tal cual ecodiseño. Todos los que hayan visto, estudiado o revisado algo de ecodiseño, pues básicamente eso es lo que dice, con unas metodologías X o Y, pero lo que se pretende es que desde el diseño de productos yo no impacte al medio ambiente. En las técnicas del feed de tubo, los problemas ambientales se resuelven desde el punto de vista tecnológico, sí, una mejor chimenea, un mejor filtro, o sea, todo con tecnología. En cambio, en la producción más limpia, los problemas ambientales se resuelven a todos los niveles y en todos los campos. Es decir, en todas las partes del proceso yo estoy interviniendo para evitar esos impactos ambientales. En las técnicas de fin de tubo no se preocupa por el uso eficiente de materias primas, agua y energía. Ya dijimos que el foco principal de la producción más limpia es el uso eficiente de esos tres recursos, materias primas, agua y energía. Y en las técnicas de fin de tubo, pues se conducen a costos adicionales, pues porque tenés que botar la basura, porque tenés que pagar multas, porque tenés, digamos, una pérdida en este momento, pérdida de clientes, es decir, estos son contaminantes, yo ya no les compro. En cambio, en la producción más limpia, pues lo que se pretende es ayudar a reducir los costos. Imagínense, si yo consumo menos materia prima, si no genero residuos, si uso eficientemente el agua, la energía, pues todo eso se traduce en billetico, que es lo que le importa a las empresas. O sea, es un punto bien importante. Listo, Javi. Aquí vamos a entrar un poco en materia. Digamos que en materia es en un ejemplo real, pues que fue el ejercicio que hice yo en Brasil y cuáles fueron digamos, los datos resultantes. Y van a ver, pues, ustedes que no es una operación muy compleja la que se hizo. Y que sí se obtienen unos beneficios interesantes. Como les decía, pues la producción más limpia es una implementación continua. Entonces no quiere decir que aquí ya la empresa paró con ese rediseño que se hizo, sí, mejoró un montonero. No, eso tiene que seguir pues con otros productos, con procesos, con mejoras tecnológicas. Es decir, la producción más limpia, una vez se empiece a implementar, eso no va a parar, porque cada vez se puede mejorar. Inclusive el ejercicio que yo hice puede ser mejorado y seguir, digamos, obteniendo esa utilidad ambiental pues, que se logra ahí. Entonces vamos a las etapas. Esto lo trabajamos, pues se trabajó con una metodología desarrollada por el Centro Nacional de Tecnologías Limpias de Brasil, en Porto Alegre, por allá en el año 2003. Entonces, con esa metodología es que se trabaja en Brasil. Ellos trabajan de la llave con un instituto allá que se llama el SENAI, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, o sea, es muy parecido al SENA de nosotros aquí, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Entonces, el SENAI allá es el que se encarga, digamos, de todas estas cosas. Tienen, pues, igual que el SENA aquí, diferentes áreas en madera, en metalmecánica, en cueros, en cauchos, en plásticos, en fin, pues en un montón de áreas, toda la parte de capacitación y de desarrollo y apoyo a las industrias. Entonces ellos desarrollaron esta metodología, vamos a decir que con esa metodología pueden
se pueden tener variaciones, pero básicamente nos da, como decir, una ruta de trabajo, y cada uno de estos 5 puntos que se mencionan aquí, pues algunos los desglosan, cada uno de ellos en varios, entonces en 4 o 5, entonces podemos tener entre 17 y 20, inclusive hasta más, pasos o etapas, pero digamos que casi todas hacen parte de estas 5 que hay aquí. Entonces, la primera es el compromiso. El compromiso es el compromiso de la empresa, o sea, el compromiso de la gerencia. Pues si la gerencia no está comprometida, de ahí para abajo nadie va a estar comprometido con la producción más limpia. Entonces, en este caso aquí, pues cuando aparece el compromiso se genera ellos lo llaman un ecoteam, que es un equipo de trabajo, el equipo ecológico, digamos. Entonces, pues dependiendo del tamaño de la empresa, pues va a estar constituido por diferentes profesionales o trabajadores de diferentes áreas, dependiendo de por dónde se quiera empezar a trabajar el proceso de producción más limpia. Digamos que luego, pues lo que se hace es con la selección, vamos a decir en este caso, de un proceso o de un producto, pues se hace el diagrama de flujo el diagrama de flujo del proceso para la producción. Aquí yo les voy a poner el ejemplo del trabajo que yo hice, que fue con una silla. Era una silla que se utilizaba en la sección de comidas de varios centros comerciales allá en Salvador y en otras ciudades cercanas. Entonces ellos vendían estas sillas allá. Era una silla pues que tenía una vida útil pues bastante buena, o sea, estábamos hablando de 3 años, pero más que por deterioro de la silla, era por cambio en el diseño. Entonces, pues es una silla que no es la super silla cómoda, pues porque la finalidad es que la gente en los puestos de comida, pues o en la zona de comida en los centros comerciales no se me quede allá todo el día. Pues entonces esta es una silla que vos vas, comes y ya estás empezando a sentir como un poquito de malestar, pues es una tabla completamente recta, el espaldar pues con un apoyo lumbar, pues digamos que daba para estar uno cómodo, pero no para quedarse toda la tarde. Entonces digamos que el tema de confort no era el que se pretendía con esta silla, se pretendía más la robustez, porque usted no se imagina cómo tratan esas sillas a las patadas, o sea, eso los tiran, entonces que fuera bien resistente, es decir, tenía unas características de diseño específicas para la función que debía cumplir. Entonces, en el segundo paso, se hace el diagrama del flujo del proceso de todas las piezas que conforman esta silla. Se hace un balance de materiales. ¿Qué es el balance de materiales? El balance de materiales es lo que entra y lo que sale. En el caso de producción más limpia, lo que sale, sale como residuo, pero en la mitad, entre lo que entra y lo que sale, como columna vertebral, y ahorita se los voy a mostrar en un gráfico, está, vamos a decir en este caso, la silla. Entonces entra madera, sale acerrín, pero aquí sigue un palo. Aquí, y además entra energía para poder cortar ese palo, que sale con el tema de la energía. Entonces sale, las pérdidas son, digamos, en ruido, en calor, en pérdida en eficiencia energética por el motor. Esas son las salidas. Pero aquí sigue el palo de la madera por la mitad. Entonces, digamos que el balance de materiales es equilibrar eso. Si entran 2 metros cúbicos de madera, tienen que salir 2 metros cúbicos de madera. ¿En dónde? Pues una parte sale en residuo y otra parte sale en la silla. Entonces, el balance es que haya un equilibrio, eso no se puede perder. Y pues digamos aquí nosotros manejamos un software para balances de masa que nos daba exactamente eso, pues ya van a ver ahorita en los valores numéricos, pues que nosotros encontramos logrando este balance de los materiales. Evaluación y selección, eso involucra pues un montón de pasos en donde, digamos, se define pues cuáles son las propuestas de mejora. Aquí digamos que en esta parte pues yo hice aplicación de algunos principios de ecodiseño
también de una metodología desarrollada para muebles de madera de una tesis de maestría de Belo Horizonte. Entonces, aplicando esos conceptos que se desarrollaron específicamente para muebles de madera, pues se hacen las propuestas. Ahorita pues yo les cuento qué fue lo que pasó. Entonces se hace la evaluación y la selección de qué es lo que se va a hacer. Sí, esto lo evaluamos y luego viene la implementación. Como les digo, cada uno de estos tiene pues un montón de pasos. Aquí tengo la silla original, pues con la que yo trabajé, y estas son sus partes. Pues son 7 partes, algunas son dobles, entonces son 8, 9, 10, 11 piezas. Realmente lo que esto tiene, 11 piezas de madera. Entonces un asiento, un espaldar, 2 patas delanteras, 2 patas traseras, una traba trasera que es este amarre y 2 trabas laterales que son estas 2 y una barra en X que amarra las patas delanteras con las traseras y es el soporte para el asiento. Básicamente esa es la silla con la que ellos trabajaban y sobre la que se hizo el proceso de mejora. Este cuadro es una parte nada más de todo el proceso productivo, del flujo del proceso. Entonces, en la metodología ahí nos habla de entradas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que para aquí todos los procesos están numerados. Aquí tengo hasta 15. Para esa silla fueron cerca de 50 procesos. Entonces, en el primer proceso entra madera y energía eléctrica. ¿Cuál es el equipo que necesito? Pues aquí nombro las máquinas. ¿Cuáles son los equipos y las operaciones? Una máquina que hace una determinada operación en esa madera. Entonces vamos a decir que la cortan en una dimensión determinada. Entonces, ¿qué es lo que sale? Pues sale acerrín, sale polvito para el aire, hay pérdidas de energía por ruido y por calor. Entonces aquí pongo yo todas las salidas. Entonces, miren que del 1 al 7, todo esto es de una pieza. Una pieza. Están todos los procesos, pues todas las entradas que tengo. Entonces yo entro madera, entro energía eléctrica, entro aquí más energía eléctrica y aire comprimido, seguramente para hacer un proceso de prensaje, que aquí está. Entra aquí energía eléctrica en el cuarto proceso, es decir, aquí están todos los procesos pieza por pieza. La primera tiene 7, la segunda 7, la tercera tiene 5. Entonces toca ir desglosando, digamos, cada una de las piezas en sus diferentes procesos. Entonces, entra una pieza de madera, la miden, la cortan, luego la pulen, la lijan, la perforan, la ensamblan. Todo eso es parte del proceso de esa pieza. Entonces, eso para todas las, digamos, en el caso de nosotros, 7 piezas, teniendo en cuenta que hay 3 que son dobles. Pues es la misma pieza, pero se hace 2 veces para cada silla. Entonces, ahí está todo el desglose que se necesita. Y miren que aquí en las salidas es donde yo tengo que intervenir, porque estas salidas son residuos. Entonces yo tengo que cuantificar eso. Y ya vamos a ver cómo se cuantifica. Aquí aparece lo mismo. Miren, numerados todos los procesos. Aquí llegué hasta el 21, pero este 1 es el mismo 1 que había en la tabla anterior. Y entonces en esta yo ya estoy cuantificando materia prima y energía. Ahora, ¿cómo cuantifico eso? Pues yo tengo que estar metido allá en la empresa, tomándole los tiempos. ¿Cuánto se demora en hacer esa determinada operación? Vamos a decir, 30 segundos. ¿Con cuál máquina? Con esta máquina. ¿Qué motor tiene esa máquina? ¿De cuántos caballos es? ¿Cuál es el consumo energético en kilovatios hora? Y hago el cálculo. Entonces yo tengo todo eso desglosadito aquí. Miren que en cada una, este 1, 2, 3 son las piezas. Esta es la primera pieza que es el asiento, la 2 es el espaldar y la 3 es la pata delantera.
En cada una de ellas están todos los procesos, los 7 de la una, los 7 de la otra, los 6 de la otra. En cada uno de ellos entra un pedazo de madera, pero aquí hay un consumo de energía para el primer proceso, consumo de energía para el segundo, consumo de energía para el tercero, y cada uno de ellos solo entra una madera, pero aquí intervienen diferentes máquinas que están dadas por este número de acá, en el mismo orden que estaba anteriormente. Y aquí tengo cuantificadas las salidas. Entonces, en el primer proceso, vamos a decir que cortaron la madera. Entonces, sigue la pieza de madera ahí en el proceso, pero aquí sobraron 131 gramos. ¿Cómo hacemos eso? Pues toca irlo a pesar, de cuánto acerrín salió. Pues si es una máquina que genera acerrín, o si es una máquina que genera viruta, entonces cuánta viruta es, hay que pesarla. Entonces, esto es un proceso, pues digamos que es un poquito largo para cuantificar, pero vas a tener el dato exacto de qué es lo que está pasando. Está saliendo tus residuos, y aquí la pérdida en energía también. Todo eso se cuantifica y al final se suma. Entonces, listo, ahí tenemos ya todos esos datos. En este cuadro tenemos pieza por pieza. Ahí están las 7 piezas con las entradas y con las salidas. Las entradas son madera. Aquí vamos a hacer el ejercicio solo para madera y después vemos qué es lo que pasa con el consumo energético. Entonces, las piezas de madera, aquí, digamos, para cada pieza del mueble partía de una pieza de madera más grande. Entonces, esa pieza la teníamos que pesar. Entonces, se pesaba esa madera. Después, en el proceso, entonces, ¿cuánto salió en viruta? Tantos gramos. ¿Cuánto salió en pedazos de madera? Había unas que se cortaban con sinfín, entonces salían pedazos de madera, o sea, residuos grandes de madera. ¿Cuánto en acerrín? También ahí lo cuantificábamos. Y había alguno que no se lograba cuantificar, que eran, pues nosotros lo llamamos otros, pero es como las emisiones al aire, o sea, un polvito tan fino que pucha, se va y cubre por allá otras máquinas. Es mínimo, pero también hay que cuantificarlo para poder hacer el balance de masa. Entonces aquí tenemos para cada una de las piezas esa cuantificación, y ahí tenemos el valor en gramos de cuánto fue la pérdida. Y en porcentaje. Entonces, si entra una pieza de madera que pesa 3 kilos y de ahí se desperdician 1.21 kilos, pues aquí está el porcentaje de desperdicio. En el asiento había un desperdicio, pues una generación de residuos del 37%. En el espaldar, 48%. En la pata delantera, miren, en la pata trasera, 54%. Este era el que más residuos generaba porque era una pieza que había que conformar, entonces había que cortar con sinfín, luego pulirlo. Eso generaba pues unos desperdicios que pesaban mucho. Entonces, más de la mitad de la pieza era desperdicio. Entonces, aquí se cuantifican todos y al final tenemos que para esa silla el desperdicio era el 43.81%. Inclusive es bajito. Para todos los procesos de maderas en mobiliario, 50-60% de desperdicio. Y todo eso lo cobran al cliente, pero más allá del costo, imagínese si usted se puede ahorrar esa materia prima, cuánto beneficio económico puede lograr, sin hablar pues de la reducción de impactos al medio ambiente. Entonces aquí tenemos pues en este cuadro, pues digamos en los totales, aquí tenemos que para hacer una silla se utilizaban 10 kilos de madera, 10 kilos, de los cuales 4,5 kilos se perdían. O sea, ahí está, pues, el 43.81%. Listo. Y tenemos pues los desperdicios aquí porcentuales del 100% de las pérdidas, pues la mayor cantidad era en viruta, casi el 20% en viruta, en pedazos de leña el 16,5% y en acerrín el 6%. Así, ahí están cuantificadas. Entonces uno tiene todo esto. Ahora esto yo lo paso a unas gráficas para
digamos, para poderlo ver más claramente. Listo, entonces esas gráficas que me muestran por cada una de las piezas, ahí están las 7 piezas, pues yo tengo cada uno de los desperdicios generados. Entonces miren las barritas como me muestran cuál es el mayor desperdicio en una pieza o en otra. Entonces en la primera, el mayor desperdicio ahí es en anaranjado, es en viruta. En la segunda, que es la pata trasera, es en leña, o sea, lo que llaman allá trozos de madera, que era lo que les decía, que había que hacerle unos cortes. Entonces ahí me muestra pues cuáles son los que más, el residuo que más se genera por cada pieza. Digamos que esto es graficar esa tabla que vimos anteriormente. Y en este me muestra esta barra azul de la segunda que dice el total de madera utilizada. Aquí están los 10.2 kilos. Ahí están en esa gráfica todos, de los cuales el azul 5.78 kilos es lo que pesaba la silla. Siempre era pesadita. Perdón, entonces esto es lo que es la silla y estos son los residuos que se generan. Entonces, si yo sumo todos estos residuos, me va a sumar el 43% que ha generado. Entonces, todo esto del segundo gráfico es la sumatoria total de la madera, solo en azul lo que es la silla y lo otro son los que son los residuos. Con esa información, pues lo que hacemos aquí es un gráfico de Pareto. ¿Qué es un gráfico de Pareto? El gráfico de Pareto nos permite a nosotros, pues digamos que Pareto lo que dice es que el 80%, vamos a decir en este ejercicio, el 80% de los residuos lo generan el 20% de las piezas. O sea, eso es digamos, lo que dice Pareto. Y cuando vos empezás a hacer gráficos de este orden, pues te vas dando cuenta que tiene mucho de razón. Entonces yo cojo aquí en ese primer gráfico, lo que cogí fue pieza por pieza la cantidad de desperdicio y los voy sumando porcentualmente y encuentro que yo llego al 80% en la cuarta pieza. Realmente yo trabajé con las 3 primeras, que son las que más generan desperdicio, esas primeras 3 que tienen las barras larguitas. Entonces esas 3 que las vemos en la gráfica de abajo, que son el asiento, el espaldar y la pata trasera, listo. Entonces, con base en esas 3 fue que hice la intervención. Entonces, no vamos a intervenir toda la silla, no la vamos a cambiar completa, pues se puede, pero digamos que podría ser mucho más complejo. Entonces, siguiendo la información que nos da el Pareto, Pareto nos dice, pues mejor dicho, usted mejora esas 3 que son las que más desperdicio producen y mejora sustancialmente la generación de esos residuos y la eficiencia en el uso de las materias primas. Entonces, ahí fue donde yo me centré. Entonces, en ese gráfico de abajo hay un comparativo entre el consumo de la silla, el consumo de cada pieza actualmente versus el consumo que con la propuesta que yo estoy haciendo. Entonces, en el primero, que es el asiento, en azul vemos esa barra grande que tiene un consumo de 3.283 kilos, es el consumo, y en el rediseño que yo propuse se baja a 2.197 gramos, pues a 2 kilos. Entonces ahí vemos pues la escala en la reducción del azul al naranjado en todos. El azul es el actual, el naranjado es la propuesta. Digamos que en la pata trasera es en la que menos disminución hay, pero sí hay una disminución. Y en grises tenemos el residuo generado y en el más amarillito el residuo generado con la propuesta. Entonces miren que en todos también hay una reducción elevada en la generación de esos residuos. Del residuo actual, o sea, gris,
con el residuo generado con la propuesta, el amarillo. Ahí están pues cuantificados. Entonces de ahí pasamos, vamos a decir, al resumen. El resumen de qué fue lo que pasó. Y ahorita les cuento pues cómo fue que se hizo ese rediseño. Entonces pasamos en el primer gráfico de un consumo actual en la barra azul a un consumo con el rediseño. Entonces de 10 kilos, de 10.29 kilos a 7.20 kilos. Entonces ahí está la reducción. Y lo mismo del gris al amarillo, la generación de residuos de 4.5 kilos a 2.3 kilos. Entonces también hubo reducción ahí en la generación de los residuos. Entonces lo vemos aquí en esta tabla que aparece ahí. Entonces, en el consumo total de materia prima hubo una reducción de 29.95%, una reducción del 30% en el consumo de materia prima. Es decir, tenemos una silla que presta los mismos servicios con un rediseño, con unas mejoras en el consumo de materia prima del 30%. Entonces hacemos una reducción, o sea, la silla me cuesta menos, utilizo menos recursos. Listo. Del total utilizado, o sea, del peso que tiene la silla, hicimos una reducción del 15.5%. Entonces se reduce el consumo de material en la silla como tal también. Y la generación de residuos se pasó de 4,5 kilos que se generaban a 2.3, o sea, hubo una reducción casi del 50% en la generación de residuos. Ahora, pues eso cuantificado, es decir, se generaban 4,5 kilos, ahora se generan 2.25, la mitad. Pero del globo general, teníamos que la silla, en el primer cuadro que vimos, generaba 43.81% de desperdicio. Eso se redujo al 32.2% de desperdicio. Miren que sigue siendo un valor alto, pero hubo una reducción del 11.6% en la generación de residuos con respecto a la silla como tal, como conjunto. Entonces, estamos produciendo menos residuos, utilizando menos materia prima, generando pues menos desperdicio. Vamos a dar, digamos que un valor mayor al cliente. Ahora, pasemos a la última diapositiva. Resulta que yo les hablé al principio del consumo de agua y de energía. En este proceso, pues digamos que el consumo de agua no se tuvo en cuenta porque no era muy representativo. Sin embargo, pues en un proceso de producción más limpia, como les dije, es una mejora continua. Entonces, yo puedo llegar a intervenir el consumo de agua en algún momento. Digamos, en este caso, pues las máquinas no funcionaban, pues ninguna con agua, no había pues un consumo directo para la producción del mueble. Sin embargo, el consumo de energía, miren lo que pasó. Yo le hice el rediseño a este elemento y yo no toqué las máquinas, no cambié el proceso. Es decir, no intervine en el consumo de energía. Sin embargo, como mejoré algunas piezas, se mejoraron los procesos de puro revueltis. Y al mejorarse los procesos, entonces tenemos unos tiempos menores de producción, una menor cantidad de piezas. ¿Eso en dónde se ve reflejado? Pues en el consumo energético, sin hacer absolutamente nada. Miren la reducción. Habíamos hecho el cálculo del consumo, era de 5 kilovatios hora por silla. Y pasó a 3.23 kilovatios por silla. Quiere decir, una reducción de casi, vamos a decir, del 36%. Una reducción del 36% en el consumo de energía, solamente interviniendo el producto. Entonces, miren cómo una cosa se liga con la otra. Claro, yo puedo seguir mejorando la tecnología y todo,
¿Cuánto costó hacer esto? Pues el tiempo de los que estuvimos trabajando allá en eso. Listo, ese es el costo. Pero digamos que la producción más limpia la puedes hacer sin necesidad de unos costos muy elevados, pues casi que mínimos. Es decir, vos puedes empezar a intervenir así poquito a poquito y vas logrando mejorías. Ahora vamos a hablar del rediseño de la silla. Entonces, se trabajó, dijimos, el espaldar, la pata trasera y el asiento. Entonces, el asiento hubo una reducción en el espesor del material. Esto se trabajaba con tablas, pues se hacían contrachapados, digamos, se hacían unos tableros de 19 milímetros, pues de 3/4, y se bajó a 15 milímetros. Es decir, estructuralmente seguía soportando, hubo una mejor modulación en la forma de la silla, simplemente, pues como les decía yo al principio, pues yo con la modulación, sí, eso siempre estoy encima de la modulación. De hecho, la pata trasera, por la forma que tiene, se le hizo también una intervención formal de tal manera que se pudiera lograr a partir de tablero el corte de varias patas de un solo tablero. ¿Cómo hacían inicialmente? Pues de una sola tabla cortaban la pieza, de otra tabla la pieza. Entonces la propuesta era hacer un tablero, pues ellos tienen la tecnología porque ellos trabajan básicamente de esa manera, pegando piezas de madera. Entonces, tener un tablero sobre el cual vos tenés una pieza que modula negativo con positivo. Entonces, tenés un desperdicio mínimo. O sea, en este hicimos una reducción interesante en el consumo de materia prima y en la generación de desperdicios, simplemente rediseñando un poquito la forma sin que perdiera, digamos, su esencia. Por otro lado, tenía 3 barras que amarraban las patas. Entonces, esas 3 patas fueron eliminadas. Entonces, se eliminó material, también parte del rediseño. Ahora, pues algunos se preguntarán, ¿y qué pasa con la parte estructural? Entonces, como esto tiene unas barras en X por debajo, que soportan las patas y soportan el asiento, eso tiene pues unos ensambles con unos tarugos pues bien gruesos que soportan pues todo ese movimiento. Se le hizo el ejercicio pues con elementos finitos y la diferencia fue mínima en la resistencia, es decir, no fue significativa la que nos presentó pues al ponerla en funcionamiento. Si hay unos puntos pues más críticos donde hay más torque pues como en donde son los ensambles, pero pudimos eliminar esas piezas que nos elimina procesos, nos elimina materia prima, nos elimina generación de residuos y simplemente con una aplicación muy sencilla, pues como les decía yo de esos, digamos, de los conceptos de codiseño que planteaba pues la chica de Belo Horizonte, pues que tenían que ver pues con reducir, con aumentar la vida útil, es decir, básicamente lo que hicimos aquí, con modular, listo. Entonces, digamos, de una manera muy simple se logró hacer esa reducción pues en esos impactos. Ahora, digamos que como complemento a todo esto, pues yo diría que pues la producción más limpia como tal, pues no puede ir sola. Es decir, como ustedes ven ahí, pues se le aplicó o se entrelazó con el ecodiseño, es decir, estamos rediseñando un producto, entonces hay que meterle algo de diseño, entonces estamos rediseñando. Entonces el ecodiseño interviene ahí. ¿Por qué? Pues porque yo estoy pensando en todo momento en materiales más amigables. Yo podría cambiar eso por otro. ¿Qué maderas son estas? Ah, esto es de maderas cultivadas. Ah, pero entonces si antes los hacían con maderas nativas, entonces no vamos a talar más árbol, sino que nos pasamos a maderas cultivadas y certificadas. Es decir, ahí, digamos, en el tema pues del mobiliario, con otro tipo de objetos, pues se puede también hacer lo mismo.
qué tipo de pinturas están trabajando para protegerlo. Entonces, pinturas que sean menos contaminantes, digamos, entonces se puede cambiar ahí. Y hay otra herramienta, pues, que les dejo apenas el tipcito aquí, que se llama el análisis de ciclo de vida de un producto. Esa herramienta me permite a mí cuantificar cuáles pueden ser los impactos ambientales de un producto. Desde, para este caso, de la madera, pues del mueble de madera, desde que nace, ¿dónde nace? En las semillas para el eucalipto que sembraron, todo el proceso del eucalipto, cuando lo cortaron, cuando lo trajeron aquí, tarará, el tiempo de uso, hasta que muere. ¿Cuándo muere? Pues cuando lo reuso, o si lo quemo en la chimenea, o después lo utilizo como, le corto el espaldar y lo utilizo como mesa de centro. ¿Qué sé yo? Del principio al final, hacer un análisis de ciclo de vida. Ese sí de una vez me cuantifica cuáles son los verdaderos impactos ambientales que puede tener eso. Y con esa herramienta yo puedo plantear escenarios. Es decir, si esta silla en vez de durar 3 años, durara 6, ¿cuáles son los impactos? Es decir, cómo mejoran. Entonces, ¿cómo logro yo que esa silla pueda tener un tiempo de vida pues, más largo? Puedo compararla con otro tipo de sillas, es decir, esta contamina más que una de aluminio. Entonces, digamos que ese otro elemento también me ayuda a mí para hacer la cuantificación de impactos ambientales, pero ese ya sería otra clase. Sí, eso bien interesante el tema, Caliche. Creo que dejamos bastantes espacios para que la gente se motive. Pero tengo varias preguntas, Carlos, para cerrar el tema. Bueno, Entonces, para que empecemos, y las personas que en este momento nos están viendo por la página de Rad Colombia, por la página de la facultad o por la página de diseño, quieren hacer alguna pregunta puntual sobre el tema de esta masterclass del profe Carlos, nos lo escriben acá en comentarios y yo les voy a leer por aquí el comentario al profe para que les responda su pregunta. Bueno, Carlos, yo empiezo con una pregunta. Hablamos al principio de una relación de este tema con otros conceptos del mismo sistema pues, de desarrollo. Entonces muchas veces hablamos de un enfoque hacia la sostenibilidad, en otros momentos hablamos de procesos, no, yo trabajo solo con ecodiseño, en otros casos hablamos de la producción más limpia. ¿Cómo podemos conectar o diferenciar esos tres conceptos que son muy comunes ahora en términos del análisis de la producción y los ciclos de vida? bueno, yo creo que, pues como decía yo al principio, todos se entrelazan. Yo pienso que no puedes trabajar uno sin tener en cuenta el otro, así no lo llames así. Cuando vos estás rediseñando, pensando en ecodiseño, estás haciendo producción más limpia, quieras o no, la estás haciendo, pues porque estás utilizando materiales más amigables, estás optimizando la materia prima, es decir, es que finalmente el ecodiseño te obliga a eso, obliga entre comillas, pues vos estás mirando con ese foco. Eso, entonces, ¿cómo se llama eso? Pues ponerle el nombre que quieras, pero estás haciendo producción más limpia, estás haciendo ecodiseño, estás haciendo, digamos que hasta poder lograr algo de economía circular ahí. Yo creo que definitivamente se entrelazan todos. Ahora, ese temita que les toqué al final, que es el análisis de ciclo de vida, resulta que digamos que es delicado porque muchas veces, pues cuando uno está rediseñando, sobre todo cuando hace cambios de materias primas, uno puede pensar, esta materia prima es menos contaminante que aquella, entonces yo pongo esa. Pero el análisis de ciclo de vida no es solo de los impactos de la materia prima, sino los impactos en el uso. Entonces, pues el profesor a nosotros nos ponía un ejemplo, pues, o nos preguntaba,
¿cuál, digamos, impacta más el medio ambiente entre una camisa de algodón y una, vamos a decir, de poliéster? Entonces, no, pues la que menos impacta es la de algodón, pues porque es un cultivo natural y no sé qué. Entonces nos decía, sí, ¿y qué pasa con el uso? ¿Y qué pasa? La de poliéster vos no la tenés que aplanchar, la de algodón la tenés que estar aplanchando. ¿Cuánto es el consumo energético en la planchada de tu camisa? Bueno, y empiezan todo ese montón de argumentos. Entonces, uno cree, no, pues el material, no, pues es que un derivado del petróleo, no sé qué, no, bueno, entonces más bien uno natural. Entonces, por eso es importante el análisis de ciclo de vida y es delicado. Es delicado porque pues muchas veces uno queriendo hacer bonito va y mira si le hace el análisis de ciclo de vida los impactos y de pronto la está embarrando. Entonces ese tiene que estar ahí también pegadito, por eso lo solté al final, porque uno no se puede olvidar de eso, pero de todo modo, digamos que la idea del ecodiseño y la producción más limpia, pues uno la tiene ahí y uno pues va uno con las mejores intenciones. Claro. Bueno, hablábamos un poquito como de la importancia de que esto sea un sistema cíclico y lo conectabas un poco con el término de economías circulares. Pero entonces vemos que hay una conexión como entre actores, ¿no? Entonces tenemos una conexión con el productor, una conexión con el que manufactura, una conexión como con el que empaca, con el que transporta, con el cliente, pues que es como el que produce. O sea que en este caso tendríamos que generar un relacionamiento entre todos los actores para garantizar producción más limpia, entonces sería más o menos como la conclusión. Pues es que como es un proceso continuo, entonces vos puedes empezar dentro de la empresa. Ah, pero resulta que necesitas un cambio en la materia prima. Y te voy a poner un ejemplo aquí con esta empresa que yo trabajaba. Ellos les llevaban los listones de una determinada dimensión. Entonces ellos allá además los cortaban y después los pegaban, los prensaban. Y Claro. pero entonces, ¿por qué no le llegan los listones de este tamaño? Ah, no, es que el proveedor siempre nos manda eso, pero usted los puede pedir de estos. Ah, sí, entonces pídaselos de ese tamaño, va a ser más eficiente. Entonces ahí conectas al otro. Entonces mira que todo se empieza a entrelazar, vos vas encontrando cosas, entonces tenés que empezar a agarrar todos los que están interviniendo ahí en ese medio ambiente. Entonces no te vas a olvidar de ellos. Seguro que en algún momento le echas mano o le cambias la materia prima, buscas otro proveedor más cerquita, porque el tema también del transporte. Entonces, el proveedor de madera era del sur de Bahía. Entonces, vamos a decir, el sur de Bahía es como, vamos a decir que Bahía es como si fuera Colombia. Entonces, es como decir que el proveedor está en Leticia. Puta, 1.000 kilómetros, yo no sé cuántos, 1.500, entonces consigas uno más acá. Ah, sí, ya había un montón de cultivos más cercanos, entonces donde vos puedes conseguir un proveedor que tenga menos impactos. ¿Por qué tiene menos impactos? Porque transporta menos la materia prima. Entonces mira que empiezan a aparecer un montón de cosas y todos los actores van a terminar involucrados ahí. Bueno. Diego Hurtado por acá en el Facebook te pregunta, dice, el proceso para realizar el tablero a base de listones, ¿qué tan bueno es? ¿Lleva más tiempo y pegamento? Bueno, digamos que hay varias situaciones ahí con eso. El rollo de la madera, pues aquí trabajamos madera de eucalipto. La madera de eucalipto, digamos que en Colombia tiene muy mala fama. Ahora en Brasil no es tan mala la fama. Vamos a decir, ¿qué pasa con el eucalipto allá? Ya tienen en este momento 6 millones de hectáreas reforestadas en eucalipto. O sea, vos entras de Sao Paulo para adentro y dices eucalipto, eucalipto y kilómetros. O sea, unas plantaciones impresionantes. Estas plantaciones son para papel, para pulpa de papel. Y el tema, digamos, de construcción inmobiliario, a duras penas llega al 3% de esa producción. Sin embargo, entonces ellos trabajan con mejora de clones, entonces están mejorando el tema del eucalipto. Entonces son árboles derechitos que no tuercen tanto, pero el eucalipto tiene, digamos, unas tensiones de crecimiento que hacen que las tablas se empiezan a
entorchar. Entonces, si vos tenés tablas muy grandes, vamos a decir muy anchas, ellas tienden a torcerse. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta empresa? Todas las tablas que les llegan, todas las cortan en tiras, en listones, y van y las prensan. Entonces, ¿qué logran con eso? Un tablero más grande con una estabilidad dimensional al pelo. Es decir, eso ya no se te va a empezar a torcer. Si tuvieras una tabla de ese tamaño, pues que además no se logra, pues porque logras máximo, vamos a decir, 10, 12 pulgadas, pues, y eso. Entonces tenés tableros de 1 metro con una estabilidad dimensional impresionante, porque son un montón de listones que en la cortada ya ellos están, liberan las tensiones, vos los pegás y el proceso de pegado es, bueno, digamos que ahí, ahora que lo mencionó, lo mencionaron con la pregunta, el tema del pegante, o sea, es un pegante, como decir lo que nosotros llamamos aquí colbón, es un pegante de PVA, de acetato de polivinil, un pegante blanco, simplemente se aplican las dos caras y tienen una prensa, entonces una prensa ahí ya tienen el cálculo, pues tienen unas tablas, cuántas horas tienen que quedarse, dependiendo del tamaño de la tabla y tal. Y eso pues salen unos tableros súper bien, es decir, súper bien es que con esos tableros hacían pues partes de las piezas de esta silla, eso pues para que se despegue, no, mejor dicho, casi que se despega más fácil, es decir, se rompe por la madera más que por la línea de pegue, pero sí tenían un problema ya, que podría ser, digamos, un rediseño en el proceso, y era la aplicación de esa pega. Entonces la aplicación de esa pega era con rodillo, entonces vos echas con un rodillito como de pintar paredes en un canto de una tabla, eso se riega, cuando lo prensas, eso se riega más, entonces el desperdicio era impresionante de pegante. Cuando eso entra a la prensa, se empieza a chorrear así por las tablas. Entonces ahí, digamos que había otro punto en el que se pudiera intervenir. Es decir, yo pensaba, un dispensador de la cantidad exacta, es decir, no necesitas más, el resto se pierde. Entonces vos solo pones la cantidad exacta de pega, la linecita, prensás y pan, ahí quedó. Es decir, una solución muy simple a un problema de años. Es decir, eso siempre se ha regado, pues es que cómo lo hacemos. Pero también puede uno intervenir en eso. Bueno, te voy a hacer una pregunta con respecto al problema de la eficiencia, ¿no? Si hablamos de la producción, del sistema producción, pues tradicional, hablamos que la eficiencia tenía un componente comercial, ¿no? Eficiencia productiva, reducción en desperdicios para obtener una máxima eficiencia productiva. ¿Cómo migrar de esa eficiencia que tradicionalmente se mide en cifras y en consumos a una eficiencia que se basa en una medición de impactos? ¿Cómo es esa migración? Porque muchas industrias pues no están como muy preparadas para tener un análisis diferente a una reducción de costos o un incremento en la producción y más que en una reducción de impactos. Bueno, si miramos las cifras de este ejemplo, pues básicamente estamos en reducción económica, ¿sí ves? Es decir, aunque el foco es la reducción de los impactos ambientales, teniendo un aprovechamiento al máximo de la materia prima, una reducción en la generación de residuos, una disminución en los procesos para bajar el consumo energético, todo eso es eficiencia económica, que de revueltis dio con los impactos ambientales. Y aquí pues no hubo cambio de materia prima ni nada, entonces es muy fácil, en este ejemplo, muy fácil de cuantificar, sí, pero cuando vos cambias materias primas, ahí sí ya la cosa se pone un poquito más delicada. Es que póngale esta materia prima, que aunque es más cara, tiene menos impacto, entonces si te hacen cara de, ¿cómo así que es más cara? No, eso sí no me suena. Entonces, eso sí es una parte delicada. Entonces, digamos que uno podría inicialmente trabajar como con el ejemplo que yo les di. Entonces, bueno, digamos que no movamos el tema de las materias primas, no movamos cambios tecnológicos que implican unos costos altísimos que necesitan un montón de años las empresas pues para poderlo solventar.
Entonces empezamos con cositas pequeñas y eso es lo bueno de esto es que vos podés esto lanzárselo a las pequeñas empresas. O sea, esto era una empresa que tenía, vamos a decir, unos 100 trabajadores, o sea, era una pequeña empresa, era pequeña. El dueño era el gerente, el diseñador, el vendedor, es decir, era él solo. Tenía pues su secretaria y su gente en la planta, el jefe de planta y los trabajadores y carpinteros pues que llevaban con él un montón de años trabajando y bueno, entonces mira que con nada, es decir, con muy poquito puedes puedes generar un impacto bien importante. Y pues es decir, un diseñador entra a una empresa y ahí mismo detecta dónde puede meter la mano. Ahí mismo, eso pues es decir, si uno tiene el ojo preparado, pues básicamente para eso es que prepara uno a los pelados, pues para que estén atentos a encontrar los problemas, en cómo solucionarlos y todo. Y si tiene el foco en esto de imagínese, ni siquiera piense que sea en el tema ambiental. Vamos a mejorar, vamos a optimizar. Ahí estás haciendo producción más limpia, así, de revueltis. Entonces eso es lo bacano, pues, porque como te decía, pues esto era una cosa que uno hacía, pues normalmente pues no sabía que se llamaba así o nadie le había puesto ese nombre, pero estaba uno realmente optimizando la materia prima y generando la menor cantidad de residuos. Entonces, Claro. ya P más L, ahí quedó. Carlos, cuando hablábamos ahorita en el proceso, vos mencionabas que en el inicio mencionábamos como la conexión con el Design for X, ¿cierto? Cómo conectar, seguimos igual de conectados con el Design for X, por ejemplo, con los términos de diseño para el desensamble y estas cosas, y cómo hacer para incentivar que desde la mesa de dibujo, o sea, desde que el diseñador está empezando el proyecto, porque en muchos casos hablamos de optimizar lo que ya existe en ciertas líneas de producción pues, tradicionales, sí. Pero cuando el diseñador está haciendo un producto de cero, cómo incrementar el uso de metodologías y cosas como el Design for X para hacer producción más limpia desde el diseño. Bueno, yo creo que pues el diseñador tiene que estar con ese chip puesto, tiene que estar con el chip puesto. Ahora, ¿qué va a poner en esa X? ¿Diseño para qué? Pues depende de dónde esté parado, es decir, depende de la empresa, depende del proceso, es decir, hay algunos procesos que no, pues es decir, no los puedes intervenir, vamos a decir, para el desensamble, pues por decir algo. Pues seguramente uno sí lo podría, pero bueno, digamos, hay unos que no se pueden desensamblar. Bueno, entonces intervengámoslo para el reuso. Entonces vamos a diseñar para que esto lo reusen, ya que no lo pueden desarmar, pues que lo usen en otra cosa. Entonces, no sé, después lo convierten en una matera o qué sé yo, pues es decir, pero el chip tiene que estar muy metido, pues para poder visualizar hacia dónde es que puede poner la X. Y ahí estás haciendo producción más limpia, es que, o sea, está pegada ahí, así no lo sepas. Claro que sí. Bueno, una última pregunta, Carlos. Ya llevamos por aquí hora y media conversando de este tema súper genial. Uy. Entonces quería preguntarte con el concepto de cuando cambiamos de optimizar para la producción simplemente a optimizar para los impactos ambientales, también implicará entonces esos cambios de producción. Ahora que hablamos pues de que esos modelos de producción seriada pues tan extensivos que teníamos antes pues que no son tan sostenibles, entonces habrá que incrementar también cambios en el proceso de producción. Sí, pues es que yo no sé si por mi formación, pues es que yo antes de diseño yo estudié electrónica, entonces tengo, digamos, una estructura muy hacia lo ingenieril y entonces eso me lleva hacia un gusto, digamos, por la producción. Entonces, yo no sé si soy yo solo o todos los diseñadores, yo creo que cuando uno desarrolla un producto, pues siempre está pensando en cómo se va a hacer, o sea, en el proceso productivo. Entonces, volviendo yo voy y visito una empresa como diseñador, empiezo a decir,
esta máquina la movería para allá. Yo inclusive empiezo a pensar como un ingeniero industrial, pero no sé si es solo mío. Por eso yo mencioné pues digamos, la compañía y o la parcería con los ingenieros industriales. Es decir, ellos ven unas cosas en los procesos, pues que a veces el diseñador no se la pilla. Claro. Entonces, pues yo creo que sí, los procesos van a tener que cambiar. Es decir, pues de hecho esos están cambiando, pues hay muchas cosas que todavía siguen siendo producción en serie, pero hay mucho de producción para el usuario, pues customizada que llaman. Es decir, ¿cómo la quiere? Pan, aquí se le arma. Entonces, mira que tenés que cambiar tu proceso productivo. Entonces, mira cómo digamos, se entretejen todas estas cosas. No puedes hacer solo esta. Pan, ahí están pegadas las otras. Todas van apareciendo ahí. Así no sepas el nombre. Así no sepas la metodología. Ahí aparecen. Todas terminan siendo, digamos, como parte del mismo paquete. Claro, y aparte de eso también, Carlos, mencionar que ya no es una alternativa, ¿no? Porque ya hablamos de los sellos de impacto ambiental, que ya muchas empresas o migran a esta producción o no pueden vender, ¿cierto? Que también fue lo Claro. que pasó con la industria de los juguetes del plomo, que pues vos te acordás que todos los juguetes eran de eso, Claro, y en un momento con la determinado está pintura. prohibido el plomo, pues viejo, a usted le toca cambiar de industria y hubo una migración como una especie de salto tecnológico porque no se podía usar pintura a base de plomo, que era lo que se hacía en todas partes. Supongo que Sí, ahora también obligará a que nos migremos dentro de las industrias a estos procesos de nuevos materiales, análisis. claro, claro que sí. Pues digamos que hay unos países que tienen unas reglamentaciones pues mucho más rígidas. Aquí en Colombia pues vos seguís con maderas de bosques nativos y nadie te dice nada, pero trata de llevarse ese mueble para Europa y verá, ya no lo dejan entrar. Entonces, las empresas que quieran, digamos, expandir sus mercados, ya, pucha, si no están teniendo en cuenta el tema ambiental, pues les va a tocar quedarse aquí, pues en el retiro haciendo muebles aquí para los parroquianos, pues no sé. Claro, sí, Es una cosa decir, muy hay que local. tener, sí, exactamente, pues, pero yo creo que de alguna manera aquí, pues, esas regulaciones también van a tener que ir llegando, pues, pero digamos que actualmente aquí en Colombia, pues muchas empresas prefieren pagar la multa que empezar a hacer cosas, porque para muchos sí es muy caro hacer cosas. Yo pago la multa y sigo tirando eso al río Medellín. Es grave. O sea, no debería ser ni con multa, sino que cierren o alguna cosa así, pues forzar la cosa a que realmente todos estén comprometidos pues con reducir los impactos al medio ambiente. Correcto. Carlos, ¿dónde podemos sugerirle a las personas que nos ven en este momento que estudien un poco más de producción limpia, de sostenibilidad, de ecodiseño, inclusive del tema que tocaste al final de tu charla acerca del análisis de ciclo de vida? Porque pienso yo pues que ya hacer diseño sin análisis de ciclo de vida, pues yo creo que ya nos quedamos un poco cortos. Entonces, Sí, me gustaría de pronto que le sugirieras algunos lugares donde las personas que nos ven en este momento pues puedan acceder un poco más al tema y ponerse un poco más al día. bueno, digamos que más o menos corchado con la pregunta. ¿Yo qué haría? Pues, o qué he hecho yo. Estoy trabajando con un chico de maestría y está trabajando en producción más limpia. Entonces, busca todo lo que hay en Colombia de producción más limpia. No hay nada. Pucha, entonces, tenga todo lo que tengo de Brasil. Es decir, pues aquí le toca a uno empezar pues como un proceso de investigación y es recoger la información. Entonces, Centro Nacional de Tecnologías Limpias, el CNTL de Porto Alegre, ahí es donde aparece pues la cartilla, el manual con la metodología que trabajan allá en Brasil. De aquí de Colombia no hemos podido encontrar la metodología, entonces ¿cómo hacen producción más limpia? Pues no tengo idea. Es decir, pues de alguna forma la harán, pues hay algunos artículos de acá muy viejitos, entonces en el tema de producción más limpia, pues que es donde logro yo. Con ACB, pues digamos que el análisis de ciclo de vida a través de software,
pues hay algunos software que son libres, pero yo creo que definitivamente tiene uno que hacer un curso para manejar esos software. O, pues digamos, los ingenieros ambientales, ellos digamos que saben del tema, pero uno como diseñador le toca es estudiar. Entonces a mí me tocó pues hacer varios cursos del manejo del software para medio tener una idea, pues como para entender qué es lo que en un artículo cuando presentan un ACB, pues eso qué es, entenderlo, entender los resultados que me están mostrando. Entonces, en literatura científica, pues básicamente es donde yo busco. Entonces, lo mismo para el tema de ecodiseño, toca por ahí. Bueno, aunque ecodiseño, pues hay muchos ejercicios y metodologías. Por dicho, vos tenés más que yo de ecodiseño. Pues sí puedes recomendar hartas metodologías, las de las tarjetas, ¿no? Hay unas cosas increíbles, pues. Y hay otras muy simples, porque básicamente, digamos, el énfasis, ¿cuál es? Pues diseñar productos enfocados en disminuir los riesgos ambientales. ¿Cómo? Váyase al millón de metodologías, escoja una, pues también puede depender del tipo de producto que estés diseñando, es decir, depender de un montón de cosas. Como les dije, yo apliqué un pedacito de esta chica de Belo Horizonte que habló de una metodología o de unos elementos realmente, elementos ambientales para tener en cuenta cuando estás diseñando muebles. Eso fue. O sea, ni siquiera tenía el nombre de ecodiseño, pero al final eso es lo que estaba haciendo. De todas maneras, frente a la pregunta que yo le decía a Carlos, de pronto les podemos compartir el link de tu universidad para que pronto accedan ahí, pronto nos lo compartes aquí en el chat privado, yo se los pongo en comentarios a las personas que en este momento nos están viendo. Te envío una felicitación, Diego Hurtado, desde Ecuador. Por aquí te voy a mostrar en pantalla, Diego Hurtado. Gracias. Felicitaciones desde Quito, Ecuador, por el manejo del tema. Bueno, que muchas gracias por compartir. Si alguien más tiene alguna pregunta, estamos atentos aquí a la pestaña de comentarios. Les podemos recomendar que en metodologías, hay varias metodologías, como dice Carlos, pues son aplicadas a diferentes líneas de trabajo. Tenemos líneas de ecodiseño, hay líneas de trabajo que son metodologías de desarrollo a partir de técnicas. Por ejemplo, la técnica Ocala es una técnica para tecnologías de análisis de ciclo de vida y economías circulares muy bacanos. Hay otros tamaños. Como decía Carlos hace un momento, cuando yo hablo de un análisis de ciclo de vida es porque voy a producir muchas piezas o muchos productos manufacturados, a que no me puedo dar el lujo de obviar estos temas. Entonces, la invitación, pues teniendo en cuenta al profe que está aquí dándonos una introducción al tema, pues les vamos a poner por aquí en pantalla el correo del profe por si quieren contactarlo y conversar con él un poco más de su proyecto y de las cosas que ha hecho con respecto a este proceso. Pueden buscar el CNTL de Porto Alegre, lo vamos a poner por aquí en pantalla para que ustedes lo busquen. Es el término que deben buscar, CNTL de Porto Alegre. Voy a buscar el nombre del documento de ahí del CNTL, pues donde aparece toda la metodología para que le den una mirada. Espérate, pues eso lo encuentra uno en línea, pues. ¿No? Espérate, yo busco el nombre como aparece. Vamos a utilizar también la técnica, las cartas de ecodiseño, que hay una metodología muy interesante. Ustedes pueden poner en internet, pueden buscar el término Eco Design Cards, que tiene varias líneas de metodología. En Colombia tenemos algunos autores que han escrito sobre el tema, les recomendamos que también los busquen. Este sería el tema de las cartas, pueden buscarlo en Eco Design Card. Hay varias metodologías que les permiten a ustedes hacer análisis desde la mesa de dibujo, desde el proceso de diseño, y les vamos a poner el nombre en portugués de la metodología para que la busquen. Y ese es el documento del CNTL de Porto Alegre del 2003, del Centro Nacional de Tecnologías Limpias, y el SENAI, pues de Río Grande del Sur. Entonces, con ese nombre, está online. Ese está online, sí.
En Tenemos de pronto PDF el ahí lo link, si encuentro. quieres les pegamos el link aquí en comentarios. Ah, es que como yo ya lo bajé ahí en PDF, entonces Bueno, espérate, no, yo lo después busco. de los compartimos. Si lo tienes ahí a la mano, lo podemos compartir. Bueno, de No, todas maneras, me has dicho, voy a busquen, buscarlo a ver si lo encuentro. pueden ir buscando estas metodologías. Las Eco Design Cards son una herramienta súper genial para que ustedes analicen los diferentes puntos del ACV, del análisis de ciclo de vida, para hacer algunas técnicas de diseño desde la mesa de dibujo. Y hay algunas tesis interesantes que leer acerca del tema. Hay países que van un poco más avanzados, ya por ejemplo en Brasil escuchaba ya las regulaciones para el manejo del alcohol vehicular desde los años 70, y en Colombia la regulación del alcohol vehicular llegó a principios del 2000 y piola. Entonces uno dice, No, bueno, pues hay países mucho más avanzados en ese tema. claro, hablando de eso, en todas las estaciones de servicio allá, alcohol y gasolina. Y yo, ¿qué es esto? Y todos los carros son así, o trabajan, o pues trabajan con los dos, que quiere echarle gasolina, y en las estaciones de servicio te decían la relación de costo. Está más barata ahora el alcohol, pues porque además la eficiencia es del 73%, y eso pues desde hace rato. Y yo, uy, ¿qué es esto aquí tan increíble? Claro, yo conocí la línea de montaje, ellos tenían una línea de montaje de Chevrolet de un vehículo muy famoso en Colombia que era el Monza, y el Monza era un Sí, vehículo que aquí fue muy famoso, y en Brasil se hacía el Monza en versión alcohol, 100% alcohol, y tenían las tuberías para producción de alcohol y tenían el tanque de plástico para el tanqueo pues de manejo de alcohol. Entonces en ese sentido pues uno dice que en realidad pues hay que leer bastante, y pues lo importante pues es no desmotivarse y saber pues que esto es una cosa que tiene que suceder. Aquí está el link en sí, pantalla, igual se los vamos a poner en sí. comentarios De para ahí pueden descargar. bajar el manual en PDF. Pues está en portugués, pero eso da para entender, como dicen allá. Pues mientras no le estén hablando a uno, ¿no? Es que leer a veces es como si estuviera uno leyendo en español, pero ya cuando le empiezan a hablar con ese acentico, ahí sí queda uno más perdido. Eso está bien interesante el tema. Con eso de la CB mencionabas algunas plataformas, Caliche, de búsqueda para trabajar este tema. De pronto tenés alguna que podamos recomendar. Eh, Pues es que hay unos software, pues casi todos de pago. Hay unos gratuitos que no me acuerdo cómo se llaman. Pues yo, digamos, para la universidad logré tener una licencia educativa por un año que ya se venció y no nos la renovaron, pues porque es para países no OCDE, y ahora Colombia ya está en la OCDE, entonces ya no tiene ese beneficio, ya toca comprarla. Ese era con CIMAPRO, pero Sí, hay otros que llaman Gavi con B grande. Todos esos son de pago, pues son pagando la licencia, pero no me acuerdo cuál. Yo creo que hay algunos gratuitos, pero no me lo sé. En todo caso, mejor dicho, en Google ahí le cuenta a uno cuáles son. bueno, Carlos, no es sino agradecerte, hermano, este No, tiempo pues que a nos vos, hombre, dedicaste, Javi. hermano. 1 hora y 43 minutos a conversando de producción más limpia. Espero que hayan quedado Ah, súper motivados pues con el tema. Y bueno, pues felicidades para las personas que se motiven a estar conectados con este tema de la producción más limpia, análisis de ciclo de vida. Nuevamente les vamos a poner por aquí los datos del profe. Ya recuerden que es el profe Carlos Gutiérrez, el departamento de diseño del ITM. Tenemos por aquí su formación y un correo electrónico para que lo contacten y sigan conectados con este tema y Artefacto Lab. Recuerden que vamos a seguir compartiéndoles nuestra temporada de Artefacto Lab con los programas que ya terminaron, Frecuencia Creativa, Código Abierto, que en este momento no tenemos temporada porque ya se terminó la semana pasada, pero les vamos a compartir los viejos capítulos para que los vean, los compartan y aprendan. Y este viernes tenemos una segunda masterclass con el profesor Álvaro Monterrosa sobre metodologías de investigación y análisis de objetos, para que se conecten con nosotros el próximo viernes a las 5 de la tarde. Caliche, hermano, muchas gracias por Javi, acompañarnos. no, pues gracias por la invitación. Bueno, ahí está pues mi correo, sí.
si alguien está interesado en el tema, pues eso hay mucho para profundizar ahí, pues y también todavía me falta mucho por estudiar y aprender, pero bueno, ahí estamos para eso. Perfecto, Caliche. No sino despedirnos. Una feliz noche para todas las personas que nos vieron. Pueden compartir este video y próximamente estará también en YouTube para que lo vean, lo compartan y sigan pues conectados con Artefacto Lab. Las masterclass seguirán durante las próximas semanas y les agradecemos mucho su atención y les deseamos una feliz noche. Caliche, muchas gracias, hermano. Feliz Bueno, noche. gracias a todos los asistentes también. Feliz noche, chao. Este es Artefacto Lab, una plataforma de aprendizaje del Departamento de Diseño del ITM. Artefacto Lab, un espacio para aprender. Artefacto Lab, un espacio de aprendizaje con aulas abiertas, podcasts, revistas, sistemas de información e investigación. Participa ya.